Hola, mi nombre es Ángel Alejandro Rodríguez Aya y en esta oportunidad vamos a hacer la simulación de un filtro pasivo RLC circuito serie. El circuito que vamos a simular el día de hoy es el que se presenta a continuación, en el cual tenemos un circuito resonante en serie con una bobina L1, un condensador y una resistencia y una fuente de alimentación de 5 voltios variante en el tiempo. Para ello debemos haber encontrado previamente la frecuencia de resonancia del circuito con los elementos. En un video anterior van a poder verlo. La frecuencia de resonancia nos dio 91.88 kHz. También tenemos los demás valores que encontramos previamente en un video anterior. Si no tienes el video, no lo tienes en cuenta, puedes verlo en la parte superior derecha, va a aparecer allí para que lo puedas consultar, resolver ese ejercicio de manera teórica. El día de hoy vamos a simularlo con Multisim Live. Vamos a encontrar todos esos valores de manera simulada y vamos a encontrar los errores relativos porcentuales. Entonces vamos a hacerlo. Venimos entonces a nuestro simulador habitual, que es Multisim Live. Nos vamos a loguear en él. Pongo la respectiva clave. Vamos a construir el circuito. La recomendación es que lo dejen en inglés. Si ustedes ponen el traductor a español, el simulador a veces tiende a fallar. Entonces déjelo en el idioma original en inglés y vamos a crear un nuevo circuito. Vamos a dar unas configuraciones para mejorar la visualización, que sería quitar la grilla, las etiquetas de las conexiones. Vamos a sacar los elementos. Una fuente de alimentación de corriente alterna, vamos a sacar una resistencia, vamos a sacar capacitor y vamos a sacar una bobina o un inductor. Entonces observamos cómo está dispuesto nuestro circuito original. Es la bobina, el capacitor y la resistencia. Entonces la bobina, el capacitor y la resistencia. Unimos los elementos, es una conexión sencilla en serie. No olvidemos siempre colocar la tierra del circuito y vamos a configurar los valores. La bobina es de 300 microhenrios, el capacitor es de 10 nanofaradios, entonces 10N, y la resistencia es de 160 ohms. El siguiente paso es configurar la fuente es de 5 voltios. Y no olviden, muy importante, configurar la frecuencia de la fuente a la frecuencia de resonancia que hemos hallado previamente. La frecuencia de resonancia del circuito es 91,88 kHz. Listo. Ya hemos configurado todos los parámetros del circuito y ahora lo que vamos a hacer es simularlo. Para realizar la simulación vamos a tener en cuenta la tabla de valores. Entonces vamos a encontrar primero la corriente de la bobina, que es lo más sencillo. Entonces vamos a sacar un medidor de corriente, lo podemos colocar en cualquier parte del circuito porque es un circuito serie, la corriente en serie es la misma para todos los elementos y lo configuramos en modo periódico. Y le vamos a dar play a la simulación. Y observamos que nos da la corriente IRMS 22,097 mA. Listo, ya tenemos la corriente simulada de la bobina. Ahora lo que vamos a encontrar es el factor de calidad. El factor de calidad de un circuito serie lo podemos encontrar con la siguiente fórmula: el voltaje del capacitor sobre el voltaje de entrada o el voltaje de la bobina sobre el voltaje de entrada. Entonces, para hallarlo, lo que vamos a hacer es ir a nuestro simulador y detenemos la simulación, borramos este medidor de corriente y medimos el voltaje de entrada. Puedo colocar esta punta acá, ya está medida con respecto a tierra, y para este caso voy a hacerlo con el voltaje del capacitor. Saco esta punta, saco su punta negativa. Debemos recordar que lo debemos configurar en periódico, esta en periódico también. Esta no es necesaria porque esta es la referencia de esta y ya está configurada en periódico. Vamos a darle play a la simulación y tenemos el voltaje en el capacitor y tenemos el voltaje en la fuente de voltaje. Entonces en este caso vamos a utilizar ahora la calculadora
Con la calculadora vamos a hacer esa operación. Recordemos que la fórmula es voltaje del capacitor 3.8153 sobre el voltaje de entrada, que es 3.5355, y nos da 1,079. Entonces vamos a colocarlo en nuestra tabla de valores. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la frecuencia de resonancia. Volvemos entonces a nuestro simulador, detenemos la simulación, quitamos todos los medidores que habíamos sacado anteriormente y sacamos un único medidor de voltaje y lo podemos colocar aquí en la salida y lo colocamos en periódico. Ahora lo que vamos a hacer es venir a la opción de interactivo y lo que vamos a escoger es AC Switch y le vamos a dar play a la simulación. Observamos que nos aparece la campana o diagrama de Bode y la fase. Vamos a hacer unas configuraciones para que se vea mucho mejor. Primero que todo vamos a quitar la fase. Segundo, vamos a pasar la escala a una escala lineal. Ya lo tenemos mucho mejor. Y con el scroll del mouse, la rueda que tiene el mouse, vamos a moverla para ampliar esa campana o ese diagrama de Bode. Ya lo podemos dejar en este punto. El siguiente paso es sacar los cursores en el eje X y el cursor C2 vamos a llevarlo al final y el cursor C1 lo vamos a llevar donde tenemos la máxima energía o el máximo voltaje, que sería este punto aproximadamente. Y en este caso tendríamos como tal la máxima energía, que sería cuando la frecuencia es de 99.31 kHz. Sin embargo, analíticamente tendría que estar en toda la mitad y debería estar acá. Sin embargo, vamos a tomar el dato cuando está la máxima cantidad de energía, que sería en este punto aproximadamente. Tenemos entonces 983.30 milis. Tenemos esta frecuencia. Entonces anotamos esta frecuencia que está acá, que sería 99,77 kHz, y esa sería la frecuencia de resonancia. La vamos a pasar a nuestra tabla de valores. Listo, ya tenemos anotada la frecuencia de resonancia simulada. Ahora vamos a encontrar la frecuencia F1, la frecuencia de banda lateral F2, el ancho de banda. Volvemos a nuestro simulador. Vamos a tomar este valor como referencia, 983.30, que es donde está la máxima cantidad de energía o de voltaje para este caso. Venimos a nuestra calculadora y vamos a tomar este dato, 983.30 milis. Y recordemos que las frecuencias laterales van a estar ubicadas cuando tengamos el 70,7% o 0,707 del voltaje máximo o la energía máxima o la corriente máxima del sistema. Entonces lo multiplico por 0,707 y nos da 0,695 o 695,19 milis. Entonces debo correr el cursor tanto a la izquierda como a la derecha cuando encuentre esta cantidad de 695 milis. Entonces voy a mover el cursor C1 hasta que encuentre los 695 aproximadamente. Aquí lo puedo dejar en 692 y el otro lo mismo debo llevar a este punto hasta que llegue a aproximadamente a esa misma cantidad. Lo puedo dejar acá en 691. O en este caso sí lo puedo dejar en 695 y este 696. Lo puedo dejar acá. Entonces, en este caso tengo que la frecuencia F1 sería lo que me indica el cursor 1, esta frecuencia. La frecuencia F2 sería lo que me indica lo que está en este cursor 2. Y el ancho de banda sería el delta X, que es F2 menos F1, que en este caso nos da 88.62 kHz. Vamos a anotar esos datos en la tabla de valores. Ya hemos encontrado todos los valores simulados, los hemos consignado en nuestra tabla de valores. El siguiente procedimiento es encontrar el error relativo porcentual. Recordemos que el error relativo porcentual es valor teórico menos valor simulado sobre el valor teórico por 100. Y si nos da negativo lo colocamos positivo porque es el valor absoluto. Entonces vamos a encontrar unos valores para tenerlos en cuenta. Con la ayuda de nuestra calculadora, entonces vamos a encontrar el error relativo porcentual de la frecuencia de resonancia.
que sería 91.88 kHz menos 99.772 kHz sobre 91.88 kHz. Esto lo multiplicamos por 100 y nos daría un error de menos 8,58%. Sin embargo, les indicaba que eso es el valor absoluto, se colocaría 8,58. Lo vamos a consignar en nuestra tabla de valores. Ya tenemos nuestro valor consignado del error relativo porcentual. Ahora vamos a encontrar el error del factor de calidad, el error relativo. Nuevamente nos ayudamos de la calculadora, sería valor teórico 1.082 menos 1.079 sobre 1.082 y esto lo multiplico por 100. Y nos da un error del 0,27%. Vamos a consignarlo en nuestra tabla de valores. Finalmente vamos a encontrar el resto de errores relativos porcentuales. Es hacer la misma operación repetidamente en las demás cifras y encontrar las diferentes cantidades. Sin embargo, ya sabemos que esta cantidad, el error va a ser 0%. ¿Por qué razón? Porque la magnitud de la corriente en ambos casos es exactamente la misma. Entonces podemos colocar esta como 0% de una vez. Y finalmente en un proceso interno vamos a encontrar el error relativo porcentual de F1, F2 y el ancho de banda. Y en este apartado ya tenemos todos los valores de los errores relativos porcentuales. Nos damos cuenta que la mayoría están cercanos o inferiores al 5%, sin embargo la frecuencia de resonancia sí está un poco alta. Esto es porque la curva que tenemos en nuestro simulador no alcanza a visualizarse completamente y por eso está un poco desfasado. Sin embargo, esto ya tiene que ver es con el simulador. Y es así como hemos encontrado todos los valores simulados y los contrastamos con los valores teóricos. Si quieres ver cómo encontrar estos valores teóricos, te invito a ver un video que aparecerá en la parte superior derecha. También te agradezco por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó el video, dale manito arriba, considera suscribirte para recibir más videos de estos temas. Hasta pronto.